Río Fugitivo, capítulo 17. Al recibir la libreta de notas del primer bimestre, pensé en la forma invisible y artera que tenía el tiempo de acumularse. Finales de abril, 3 bimestres más y se acabaría un año que no tenía nada de mítico, un año que solo se volvería mítico a través del incesante trabajo del recuerdo. Pobres de nuestros hijos que escucharían y aprenderían de las mentiras que convertiríamos en verdaderas de tanto repetirlas. Mayo, mes de María Auxiliadora y de la gran peña folclórica que organizábamos para el viaje de promoción en julio a Sucre y Tarija. No daba para más. La crisis nos haría conocer el país. El mes no había comenzado y ya lo veía irse, escaparse de mis manos como se habían escapado tantos otros meses, tantos otros días de los que ya no quedaban ni las sombras de lo que ocurrió en ellos, pero que de algún modo tortuoso hacían al ser que abría la libreta rosada y observaba que le había ido excelente en lenguaje, biología y física, y en las demás materias regular. Tanto conocimiento acumulado para tratar de rescatarlo del pozo ciego del cerebro en futuras tardes de sopor. ¿Cuáles eran las leyes de la termodinámica? ¿Dónde se inventó el cero? ¿Qué sucedió en Precámbrico? En años anteriores, el padre Tejada colocaba en una esquina del aula la tabla de posiciones del curso con la idea de hacer que los que se hallaban en la parte superior se esforzaban para lograr el primer puesto y así el honor de llevar la bandera del colegio en los desfiles y los que se hallaban al final de la tabla intentaran mejorar, aunque fuera para evitar la humillación pública. No sé si de algo positivo sirvió esa infame cartulina pintada con marcadores de colores. El rojo para los 10 primeros, el negro para los 10 últimos, el amarillo para los demás. Pero me alegré de saber que había sido prohibida por Belloni. Era una de las pocas cosas en las que le daba la razón al italiano. Yo fluctuaba entre el 5º y el 10º lugar, y no me interesaba competir con Cardona o Chávez, dedicarme más a las matemáticas para tener entre mis manos ese paño rojo, la sangre derramada por los padres de la patria. Amarillo, las riquezas minerales, y verde, la fecunda naturaleza. Bolivianos, el hado propincio coronó nuestros votos y anhelo. Es ya libre este suelo. Tampoco me interesaba ver a los de Chinatown peleando por el último puesto, convirtiendo la derrota en triunfo, socavando las buenas intenciones de Tejada. ¿Chino o conejo o salvaje este semestre? Abril era cruel otoño, los eucaliptos del colegio que se deshacían de su verde y adquirían tonos amarillentos, el viento que soplaba en las tardes de patios desolados y adolescentes inquietos, dibujando en sus cuadernos a mujeres con curvas más exageradas que las de Barbie, mientras los profesores repetían una y otra vez aquello que hacían tantos años habían aprendido en alguna normal y que jamás se habían molestado en actualizar. 9 planetas que seguirán siendo 9 al menos para una generación más. 103 elementos mientras viviera la profe de química. Camaleón se metía el lápiz a la boca y soñaba con las mujeres que le faltaban para lograr el récord de haberse enamorado de toda cochabambina linda entre los 15 y los 19. Mi reino por una mirada. Tomás deambulaba por los pasillos, extrañando a Aura e intentando averiguar si era cierto lo que decían los rumores. La habían visto en la fiesta del irlandés, besándose con alguien que se parecía tanto a Mauricio que no podía ser otro que él. Chino le había abierto la ceja a Jürgensen después de que éste le dijera «indio de mierda». Lapiceros y chamarras seguían desapareciendo en los recreos. Se sospechaba de Conejo, que todos los lunes aparecía con ropa nueva para desesperación de don Bernardo, diligente y fracasado sabueso de presa. Borracho había pasado un fin de semana en el hospital después de un trancazo en el que mezcló chicha con cocaína. Lanza seguía comprándome poemas plagiados a Cardenal y Benedetti. ¿Cuánto dinero podría ahorrar él si se le ocurriera leer más allá de sus narices? Proliferaban los anónimos de la banda del ajedrecista. Les había llegado a todos los profesores, incluso a Mauricio. Parecía una gran broma. Los de tercero iban primeros en el campeonato de fútbol. Nuestra selección andaba a falta de estado físico. El alcohol y el cigarrillo, y acaso las drogas, diezmaban a nuestros mejores jugadores. Belloni había dado una oportunidad más para corregir su conducta a los de Chinatown. Había amenazado con expulsarlos del colegio y ellos se habían reído y planeaban nuevas travesuras. Más cerrojos trancados con potsipol e insultantes grafitis en las paredes del colegio y el vecindario.
ventanas rotas en la protección de la noche y acaso el robo de la estatua de la Virgen en la puerta de la capilla. A Tejada ya no se lo veía con chiquillas, pero a los ojos de los estudiantes y padres de familia los rumores se habían transformado en verdad. Todo sucedía de espaldas al país, que giraba en espirales y daba espasmódicos manotazos de ahogado. La gente debía ir a recibir sus sueldos en bolsas de plástico o cajas de cartón, papel impreso que valía menos que el inmaculado bond que usábamos en clases de dibujo, papel que valía menos a cada centésima de segundo. Del banco a cualquier tienda o al librecambista más cercano, una eternidad, aunque solo fueran 2 minutos. Una tarde papá llegó a casa con un telago de yute. Nos convocó a todos y luego procedió a vaciarlo en la mesa del comedor. Aparecieron montones de fajos de billetes viejísimos atados con ligas. Mi última comisión, dijo papá con los mofletes rojos de ira. ¿Qué les parece? ¿Tanto papel? Ni para limpiarse el culo. Aplaudan a su famosa democracia. Papá comenzó a reír con una risa histérica. Se atoró y luego se sentó en una silla y puso sus manos sobre su cabeza y miró al suelo con gesto de impotencia. Esa era la famosa democracia. Las huelgas y las manifestaciones se propagaban tanto como los rumores del golpe de Estado. La universidad estaba cerrada y mi hermana se afirmaba, pese a sus dudas, en su deseo de fugarse del país y aprovechar la oportunidad que le había ofrecido Jean-Pierre. Yo miraba tenso los noticieros, esperando que en alguno anunciaban la captura de un grupo de conspiradores contra la democracia. Papá en blanco y negro con las manos esposadas y el rostro golpeado, mamá lagrimeando al lado mío, pero en el fondo feliz, por fin se libraba de él. ¿Y Annalise? ¿Era posible que todavía quisiera irme? Yo, que atisbaba desde mi ventana el jardín del lado, cruzando los dedos para que junto a la piscina encontrara a Annalise tirada sobre la toalla negra en la que resaltaba su fosforescente bikini verde, tanta carne para tanta adolescencia, tanto espacio para imaginar conquistas territoriales minuciosas, invasiones que no dejarían nada librado al azar, ningún accidente topográfico sin explorar. De pronto le había tomado cariño a caminar por las calles empedradas del barrio, a pedirle a Eulalia que me enviara a hacer mandados a la servidora, a 1,5 cuadras de la esquina de la calle que bordeaba el río, arañas paseándose entre chicles y chocolates, las ventanas polvorientas, con la esperanza de cruzarme con aquella incongruente mezcla de perfumes que mi piel reconocería antes que mi olfato. De pronto me sorprendía tarareando las canciones romanticonas del imbécil de Julio Iglesias y vistiéndome con más cuidado, que el color del cinturón fuera igual al de los zapatos, y jamás medias blancas con pantalones de tela. Era la enfermedad del primer amor. Una mujer real me habitaba por primera vez. Una mujer real, no tan hermosa como las que desde los 11 años había recortado de revistas, pero que se las ingeniaba para hacérselas olvidar a todas, convertirlas en papel de menor valor que los billetes del sueldo de papá. Una mujer real para mis sacudidas en la ducha. ¿Qué anticuerpos podrían salvarme? ¿Querría salvarme? Inquieto, resistía a los ramalazos del sueño y me quedaba hasta muy tarde escuchando el ronco gemido de las palmeras en las paredes de mi habitación y el inquieto caminar de las palomas en el techo, mientras ellas se multiplicaban en fantasmas, a veces pálidos y a veces envueltos en resplandores de espanto, capaces de quitarme el habla cuando apoyaban sus labios secos en los míos tan húmedos. Ah, cruel abril de libros no leídos, tareas hechas a medias y la prometida novela no escrita. Cruel abril en el que todo menos ella adquiría una somnoliente realidad. Cruel abril de corazón cautivo y sobresaltadas vigilias en la lechosa luz del amanecer. ¿Dónde podría estar ese chico? Ese lunes por la noche estábamos en la mesa del living bajo la luz crepuscular de la lámpara. Un par de focos quemados no habían sido reemplazados. Papá leía los tiempos. Sus piernas cruzadas mostraban una mancha de ketchup en los pantalones. Yo tenía a quien salir. Las uñas largas y rosadas de mamá tamborileaban sobre la mesa. Estaba preocupada porque Alfredo no había aparecido a la hora de la cena. Las últimas semanas lo había notado raro. Pasaba poco tiempo en la casa durante el día, llegaba al atardecer y se encerraba en un mutismo que contrastaba radicalmente con su habitual locuacidad. Le dije que no se preocupara. Lo había visto en la tarde con Nelson. Yo iba al cine Capitol a ver Blade Runner una vez más. Se me había cruzado decirle a Alfredo que fuera conmigo, como en los viejos tiempos, pero no lo hice. Parecía muy entretenido con Nelson. Estaban semi-escondidos detrás de uno de los sauces llorones que bordeaban la acequia. Tiraban clavos antes del paso del colectivo con la esperanza de que alguna llanta se pinchara. Mamá se preocupó más. Nelson no era una buena compañía para Alfredo.
mientras papá mostraba impaciencia con la intranquilidad de mamá e iniciaba una perorata sobre lo alarmista y exagerada que era, siempre viendo tormentas en un pausado oscilar del agua en un vaso. Me levanté de la mesa y me fui a mi cuarto. Quería escribir, no sabía qué. A las 10:30 de la noche, Alfredo todavía no había llegado. Mamá, angustiada, llamó por teléfono a la madre de Nelson, que estaba en su casa, y dijo haberse despedido de Alfredo un par de horas atrás. ¿Dónde estará ese mocoso? Ay, ya va a ver cuando aparezca. Estaba con el lapicero en la mano, intentando en vano que una frase se materializara en mi mente y mirando hipnotizado el sombrero de copa de Edgar Lizarazu cuando sonó el teléfono. Era Annalise invitándome a ver video el miércoles. Le dije que sí, intenté que mi voz no me traicionara y le contara de mi nerviosismo. Si me invitaba era porque su esposo no estaría en casa el miércoles. ¿Estaría en la ciudad? Por un instante me vino la imagen de Conejo bajando desnudo las escaleras de la casa de Karina, el papá tras él con una escopeta de repetición en la mano. Asustado colgué. Uno le hablaba a la gigantesca imagen del cine. Le decía, querida Boderek, si me conocieras te mostraría lo que es bueno. Pero si la imagen se corporizara a 1 metro nuestro, carne y sangre dispuestas al contacto físico, lo que en verdad haría uno es orinarse en los pantalones, escribir un capítulo deprimente en la deprimente historia del machismo. Ten cuidado con lo que deseas, me dije. Tus sueños pueden cumplirse. Pensaba en Annalise como alguien en quien podía basar un personaje enamorado de Martínez cuando una voz apremiante susurró mi nombre a mis espaldas. Era Eulalia, las retinas dilatadas en una mirada de susto, la mano derecha estrujando su mandil. ¿Qué pasa? Su hermano. Venga conmigo, joven, por favor. Debía ser grave. Me había buscado a mí y no a mis padres. Bajamos corriendo, hundiendo nuestros pies en los crujientes escalones. Salimos al patio, bañado en la vaporosa luz de la luna e impregnado del perfume de los jazmines del cielo que cubrían la pared medianera entre mi casa y la de los vecinos en la esquina. Era un olor muy fuerte y delicado a la vez, que se extendía por el jardín y ahogaba el olor a las rosas y los geranios y el limonero. Hércules dormía con la lengua afuera. Las cosas raras sucedían cuando los perros no ladraban. Eso lo había descubierto Sherlock Holmes antes que nadie. Eulalia me llevó hacia la pieza nueva. La puerta estaba entreabierta. Todas las luces estaban apagadas. Regía una oscuridad que hubieran aprobado los más exigentes fantasmas. Al lado de la pieza se divisaban apenas los bordes de la piscina vacía, rectángulo espectral que se devoraba la noche. Sentí miedo. En el fondo, susurró Eulalia, quedándose en el umbral, negándose a entrar. Entré, tanteé la pared hasta encontrar el interruptor, encendí la luz y me sentí en alguna tonta película de policías y ladrones, solo que el miedo era en serio. En la pared forrada con listones de madera, una mujer en traje de baño y con una lata de cerveza taquiña en la mano me sonreía desde el calendario del año pasado. Las hojas amarillentas de los helechos que bordeaban el recinto se me antojaban amenazadoras, al igual que el espasmódico ronroneo del refrigerador en una esquina, reliquia de museo disfrazada de aparato electrodoméstico. En el fondo, tiene que estar aquí, yo lo vi entrar. Entré a la salita del fondo, la salita donde solía escribir mis ediciones especiales, y lo vi. Estaba tirado de espaldas y con los ojos vacuos y bien abiertos mirando el techo. Gotas de sangre salían por la nariz, un hilillo de espuma chorreada por las comisuras de los labios. Estaba inmóvil, manchados con barros flameantes, pantalones azules de cordosúi, mojada la polera gris con el demonio de Tasmania en el pecho. Los zapatos negros estaban llenos de barro y no veía en su muñeca el reloj que le había regalado para su cumpleaños, hacía apenas un mes. Su crispada mano derecha oprimía un alfil blanco. Quise gritar, pero no pude. Me hinqué, apoyé mi rostro en su pecho, busqué signos de vida y no los encontré. Busqué el latir de su pulso en su muñeca y no lo encontré. Vi un leve movimiento en sus labios y no supe si se trataba de algo positivo o una contracción nerviosa muy común en la gente cuando acaba de morir y todavía no lo sabía. Acerqué mis labios a los suyos. Me sobrepuse al asco que me producía la espuma blancuzca que salía de su boca y le di respiración artificial. No porque eso era lo que tenía que hacerse, sino porque no sabía qué otra cosa hacer. Solo conocía casos similares en las películas y en las novelas, y allí la clave era siempre la respiración artificial. De nada sirvió. Alfredo persistía en morirse como había persistido con ardor en su vida. Había cruzado a otro territorio en el que yo ya no lo encontraría, en el que de nada serviría que yo encendiera la luz.
Él ya se había marchado de mí y comenzaba a buscarse otra familia y otros amigos y otros juegos. Un pasatiempo diferente al de contar aviones en las tardes luminosas, un dibujo animado favorito que ya no sería el demonio de Tasmania, unas mascotas diferentes a sus peces de nombres extravagantes que quizá también morirían al enterarse de su ausencia. Era tan difícil sobrevivir con tanta muerte a cuestas. Quise gritar, pero no pude. Quise llorar y pude. Abrazando a Alfredo. Y no sé si hacía frío, pero sentí mucho frío. Y no sé si había soledad en el mundo, pero me sentí muy solo. Me sentí solo y desolado, y pensé que tenía razón la persona que dijo que inconsolable era la palabra más triste e inconmovedora de nuestro idioma. Sentí una pena inconsolable que se extendía más allá de esa pieza nueva que ya no era nueva, y que podía penetrar a todos los vivos y los muertos con los que compartía mi aventura por los parajes de aquella vida, de vez en cuando feliz y hermosa, pero casi siempre atroz y melancólica.